Chase y yo éramos pintores talentosos. Fuimos novios desde la infancia y enemigos acérrimos desde pequeños. Competíamos por ser los primeros en todo y luego ganamos juntos todo tipo de premios importantes. Hasta que vi a una chica garabateando en su participación en un concurso, y él solo sonrió, la besó y dijo que era un castigo. Se enamoró de la pobre e inocente chica. Faltó a clases y pidió permiso en la escuela por ella. Se escapó de casa por ella e incluso quiso dejar la pintura y el negocio familiar. A sus espaldas esa chica me extorsionó, pidiéndome dinero y amenazándome con dejarlo en cuanto lo tuviera. Como no quería que siguiera descarriado, acepté. Como resultado, Chase me odió el resto de su vida. Destrozó mis manos, mi mayor tesoro, impidiéndome volver a pintar jamás. También provocó la enfermedad y muerte de mis padres, dejándome con una familia destrozada y una vida desolada. Él alcanzó el éxito sin problemas, mientras que yo caí en desgracia y viví en la pobreza y la miseria. Al abrir los ojos me encontré de nuevo en la época en que estaban profundamente enamorados. Ya no pude detenerlo. Esta vez por fin consiguió lo que quería y lo dejó todo para huir de casa con aquella pobre e inocente chica. Y yo por fin, pude volver a coger el pincel y recuperar mi antiguo esplendor. Había 2 personas en el estudio. Me detuve en la puerta. Sabía que Chase y Hyun-nan estaban dentro. En mi vida anterior, fue precisamente ese día cuando descubrí por accidente su relación. Chase y yo fuimos novios desde la infancia. Vivíamos puerta con puerta y ambos teníamos un talento excepcional para la pintura. Desde pequeños asistíamos juntos a clases, practicábamos y visitábamos exposiciones por todas partes. También nos admitieron juntos en la misma prestigiosa escuela de arte. Sin embargo, ninguno de los dos conocía al otro. Desde pequeños, ambos queríamos competir por el primer puesto en diversos concursos y éramos rivales acérrimos, invencibles el uno para el otro. Sin importar que todos a nuestro alrededor daban por sentado que éramos pareja. Nuestros padres solían bromear diciendo que éramos 2 amantes peleones y que estábamos destinados a convertirnos en suegros. Chase nunca lo negó y les confesó en secreto a sus amigos que me diría que me amaba después de graduarnos. Pero rompió su promesa. Me pillaron besándome cariñosamente con una desconocida en la sala de ensayo. Esa sala la había preparado especialmente la madre de Chase para nosotros 2, y normalmente nadie más podía entrar. Esa chica coqueteó descaradamente con Chase, tiró un montón de pintura y dejó el estudio, que siempre estaba impecable, hecho un desastre. Pero a Chase no le importó en absoluto. Antes, si yo movía sus cosas un poquito sin querer, Chase se ponía furioso. Nunca me permitió tocar sus manuscritos, comer en el estudio ni hacer muchas otras cosas. Había deos por todas partes. Pensé que así era su personalidad. Yo no era quien podía ser caprichosa o voluble con él. Incluso cuando la chica garabateaba en su caballete con el pincel, Chase fingía estar enfadado, la abrazaba, la besaba y luego sonreía y decía que era un castigo. Esa era la obra que había estado preparando durante meses para el concurso. Presencié con mis propios ojos cómo descartó una versión tras otra hasta perfeccionarla por completo. Además, el plazo de entrega era al día siguiente y, sencillamente, no tenía tiempo para pintar una nueva. Se trataba de un concurso muy importante que se celebraba solo una vez cada 10 años. Sería una pena perdérnoslo. Antes de eso, Chase y yo estábamos muy seguros de nosotros mismos y habíamos acordado usar la bonificación para ir al norte a ver los arces en flor. En ese momento, yo estaba furioso. Entré corriendo al estudio, le arrebaté el manuscrito a Hyun-nan y la reprendí por armar tanto alboroto. ¿Cuál fue la reacción de Chase en ese momento? Se giró de inmediato, me llamó, me apartó bruscamente y solo le importó protegerla. Me dijo: ¿qué te importa, Faye? Métete en tus asuntos. Después de conocernos durante tantos años, era la primera vez que Chase tenía un tono tan frío. Nos despedimos mal ese día. Hyun-nan no solo garabateó sobre su obra, sino que también dobló mi pintura para hacer aviones de papel. Cuando los lanzó, un papel de dibujo cayó a la piscina. Su juego de aviones de papel era juvenil y romántico, mientras que mi trabajo para el concurso, en el que había invertido tanto esfuerzo y dedicación, quedó lamentablemente destruido. Me quedé despierto toda la noche para compensarlo y apenas logré entregar el manuscrito de mi pintura.
Entonces suspiré. Como era de esperar, no fui seleccionado. La competición que habíamos estado esperando con tanta ilusión durante tantos años y para la que nos habíamos preparado durante tanto tiempo terminó de una forma tan precipitada. Chase y yo quedamos eliminados en la ronda preliminar. Mi trabajo era tosco y lleno de garabatos, y el suyo estaba deliberadamente garabateado. Los profesores y compañeros que tenían grandes esperanzas puestas en nosotros no lo podían creer y vinieron a preguntarnos los motivos uno tras otro. Dije que mi actuación no fue buena. Chase dijo que yo había destruido su pintura. No quería ver a Hang Nan y que todos lo culparan, así que me echó la culpa a mí. Así que corrió el rumor en la escuela de que yo no había rendido bien y movido por los celos, saboteé su trabajo antes de la competencia, por más que lo explicara, fue inútil, pues era lo que Chase había admitido. Mientras yo lidiaba con los rumores, soportaba las miradas extrañas de mis compañeros y me culpaba por avergonzar a la escuela, Chase llevó a Hang Nan a las montañas Gretelkingin para ver los arces. Se tomaron de las manos, se abrazaron y se besaron entre las hojas rojas. Él también publicó una foto de sus dedos entrelazados, hay que ser romántico hasta la muerte. Lo que más lamenté de mi vida anterior fue que, cuando Chase se hundía poco a poco en el espejo, lo ayudé a levantarse una y otra vez. Así que al encontrarme de nuevo frente a la puerta del estudio, la abrí sin dudarlo, caminé directamente hacia la esquina y guardé todos mis cuadros. Luego me dispuse a marcharme, ignorando por completo a las dos personas que estaban a mi lado. Ya no iba a detenerlo. Cuando Chase me vio entrar, inconscientemente escondió a Hang Nan detrás de él. Al ver que no les prestaba atención, un destello de confusión cruzó sus ojos. Hang Nan se escondió tras el hombre, me miró, tiró de su ropa y preguntó con aire de saberlo todo, «Chase, ¿es tu novia de la infancia?» Bajó la cabeza con aire de inferioridad y timidez y susurró, «Es tan guapa». «¿Por qué no estás con ella?» Chase recapacitó, le tomó la mano y me miró de reojo con el ceño fruncido. «Cariño, no digas eso. Es tan deprimente». Al ver a esas dos personas, una que me había jurado confesar su amor pero rompió su promesa, y la otra que sabía que la primera tenía un amor de la infancia pero aún así se acercó y empezó a hablarme con sentimentalismos, en ese momento me dio asco. Me acerqué a ellos. Chase parecía estar alerta. «Falle, después de haber cumplido con mi ex, ¿qué quieres hacer?» Él inconscientemente pensaba que yo estaría celosa, envidiosa, y que intentaría por todos los medios separarlos. Le puse la llave de la casa delante. «Aquí tienes la llave. Ya no vendré a clases ni a practicar contigo. Además, te deseo una relación larga y feliz». Dicho esto, me di la vuelta y me fui. Chase se quedó un poco atónito. No esperaba que reaccionara con tanta calma esta vez. Logré enviar el manuscrito de la pintura que llevaba tiempo preparando. Como esperaba, gané el primer premio. Con la generosa bonificación, me reuní con mis buenos amigos y fuimos juntos a ver los arces. Las hojas rojas cubrían las montañas y se extendían bajo las nubes de colores. Por otro lado, Chase fue eliminado en la ronda preliminar, algo bastante inesperado. Algunos descubrieron que su manuscrito de pintura estaba lleno de garabatos y sospecharon que alguien había recurrido a artimañas para que perdiera. Y al igual que en mi vida anterior, Chase, por temor a que Hang Nan fuera condenado, me echó la culpa. Cuando todos me regañaban con más dureza, yo me lo pasé genial y luego volví tranquilamente al colegio. Puse un vídeo en público. En el vídeo, la niña dejaba juguetonamente la huella de su mano manchada de pintura en el caballete de Chase, y Chase, en vez de eso, sonreía y le decía que era mona, dejándola manchar y dibujar torpemente. Tras un momento de silencio, estalló el revuelo. Las calumnias de Chase contra mí volvieron a quedar al descubierto, y se generó un gran revuelo tanto dentro como fuera de la escuela. Un maestro de pintura tradicional china, a quien la familia Chase había logrado invitar, también se negó a seguir impartiendo clases. Los padres de Chase estaban ansiosos y enfadados. Además se enteraron de que él estaba secretamente enamorado de Hang Nan. Así que descubrieron la identidad de Hang Nan, una estudiante humilde del instituto técnico cercano. Su familia tenía un origen humilde, y aunque era guapa y encantadora, su reputación era pésima. Las chicas no querían juntarse con ella. La despreciaban y presionaban a Chase para que rompiera con esa mujer.
Después de que sus padres descubrieran que le gustaba Jian-nan, Chase dejó de ocultarlo y se mostró abiertamente enamorado de ella. Cuanto más intentaban sus padres detenerlo, más rebelde se volvía. Poco a poco, empezó a faltar a clase con frecuencia para ir a la universidad contigua a buscarla. Su instructor y sus compañeros también le aconsejaron, pero Chase era impaciente para escuchar sus insistencias y aún menos dispuesto a volver a la escuela. Antes, cuando Chase faltaba a clases, yo tomaba apuntes por él, grababa las lecciones e incluso lo ayudaba a completar varios cursos grupales para que pudiera terminar sus estudios. Nunca me lo agradeció. Una vez vi con mis propios ojos cómo tiraba a la basura los apuntes que yo le había escrito con tanto esmero. Cuando salía a jugar con Jian-nan, siempre me llamaba y luego me dejaba de lado, usándome como excusa para encubrir sus errores, lo que provocaba que nuestros padres y profesores me echaran la culpa constantemente, diciendo que estaba retrasando su práctica. Como pronto íbamos a participar en una competición interna de suma importancia, el ganador podría convertirse en el último discípulo de un profesor anciano y muy respetado. Aquel anciano profesor era una figura destacada de la pintura tradicional china. Era una oportunidad para cambiar de vida, y todos trabajaban duro en secreto. Cada segundo contaba. Ahora ya no quería involucrarme. Me llegaban noticias sobre él de diversas personas, pero nada de eso podía interferir en mi rutina diaria, ir de un lugar a otro, estudiar pintura, comer y dormir. Llevaba una vida que a sus ojos no tenía nada de romántica, preparándome para ese examen tan importante. En cuanto a Chase, aunque odiaba la disciplina de sus padres, gastaba su dinero llevando a Jian-nan de viaje por el mundo, la llevaba a conducir un yate, le compraba bolsos, relojes y toda clase de artículos de lujo, o simplemente se quedaba encerrado con ella en el hotel. Esta vez, sin mi ayuda, los estudios de Chase pronto se convirtieron en un desastre. Sus notas eran malas y llevaba mucho tiempo faltando a clase. Reprobó tantas asignaturas que finalmente se vio obligado a tomarse un año sabático. La gente a su alrededor se fue decepcionando cada vez más de él, pero a Chase no le importaba. En sus ojos solo existía su gran y precioso amor. Debido a la angustia y el dolor de Jian-nan, ella lloraba y preguntaba, ¿por qué? ¿Tus padres dicen que no soy lo suficientemente buena para ustedes? Al regresar a casa armó un escándalo y amenazó a sus padres con que si no aceptaban a Jian-nan, se escaparía con ella. Se acercaba el examen, y Chase dijo que dejaría la pintura y el negocio familiar para huir de casa. Los padres de Chase, desesperados, vinieron a verme y me suplicaron que lo convenciera. Fei, con tu faja llena de orgullo, tú y Chase crecieron juntos. Tienen una relación muy estrecha y son de la misma edad. Cuando hablamos con él, notamos que tiene una mentalidad rebelde. Si intentas persuadirlo, tal vez te escuche. La madre de Chase, que solía ser una dama tan digna y elegante, ahora tenía varias canas y su maquillaje no era tan delicado ni correcto como de costumbre. Incapaz de ocultar su demacración, se parecía mucho a mi madre cuando enfermó tras la muerte de mi padre en mi vida anterior. Envejeció en un abrir y cerrar de ojos. En mi vida anterior, los padres de Chase también vinieron a suplicarme. Encontré a Chase y lo convencí con insistencia durante mucho tiempo. Chase llamó a Jian-nan, la besó delante de mí, luego se giró y me miró con asco, diciendo, Fei, has cumplido mis deseos y me has dicho qué asco me das. Me odiaba sin razón alguna. No sabía que poco después Jian-nan me buscaría y me pediría dinero, diciendo que me dejaría y se iría cuando lo tuviera. Antes de eso, ya les había pedido dinero a los padres de Chase. Jian-nan había estado buscando dinero desde que se acercó a Chase. Sabía que con su posición social, le era imposible casarse con alguien de la familia Chase, así que quería sacar el máximo provecho. Incitando constantemente a Chase a comportarse de forma depravada, para luego usar esto como moneda de cambio y chantajearnos. Recordé la amistad que teníamos desde la infancia, el cariño que sus padres siempre me habían brindado. Y sobre todo, pensando en el próximo examen, accedí a su petición. Competía con Chase desde niño. Era el único rival al que me había tomado en serio. Y además sentía admiración mutua por él. No quería verlo degenerar así. Quería competir con él en igualdad de condiciones para ver quién era mejor. Jian-nan se marchó enseguida tras recibir el dinero y dejó a Chase esa misma noche. Chase nunca había bebido alcohol,
pero esa noche se emborrachó hasta perder el sentido, destrozó todo en la habitación y luego golpeó la pata rota de la mesa, llorando desconsoladamente. Todos pensamos que esa relación absurda por fin había terminado y suspiramos aliviados. Inesperadamente, justo antes de abordar el avión, Jian-nan llamó a Chase entre sollozos y le dijo: Fei me dio dinero y me pidió que me fuera. El dinero que le dieron el padre y la madre de Chase fue la parte principal, pero ella no lo mencionó en absoluto. Claramente fue ella quien tomó la iniciativa de chantajearla, pero tampoco lo mencionó. Sus palabras ambiguas lograron que Chase malinterpretara la situación y creyera que yo la había obligado a irse. Incluso cuando le mostré la grabación, Chase prefirió creerle a Jian-nan llorando que a mis pruebas irrefutables. Nadie esperaba que el avión de Jian-nan se estrellara y muriera justo cuando estaban profundamente enamorados. Por eso Chase la recordó toda su vida y también me odió toda su vida. El día del accidente aéreo de Jian-nan, Chase irrumpió en mi casa y discutimos acaloradamente. Su mirada era tensa, y mientras me observaba con fiereza, Fei, al notarlo, suspiró aliviado. Ahora que está muerta, ¿estás satisfecho? ¿Están todos satisfechos por fin?, pregunté. Me quedé algo perplejo y quise acercarme para consolarlo. De repente me empujó. La barandilla de la escalera de caracol que teníamos al lado era solo un bonito adorno y estaba muy baja. Me tambaleé y caí al vacío. Me fracturé una mano y ambas piernas. Los padres de Chase se desvivieron por él, le pagaron una indemnización y vinieron a cuidarme a diario. Estuve hospitalizado varios meses, pero Chase no apareció ni una sola vez. Desde entonces la relación entre las dos familias también comenzó a deteriorarse lentamente. El día del examen, mis heridas aún no habían sanado. Mi madre me abrazó con ternura y me dijo: Fei, incumplió con mi condena, olvídalo. El hueso roto de tu mano aún no se ha curado del todo. Había un profundo arrepentimiento oculto en su voz. No quería rendirme así como así. Llevaba tanto tiempo esperando esta oportunidad y había trabajado tan duro para conseguirla. ¿Cómo iba a dejarla escapar? No lo aceptaba. Me quité el tubo de infusión, me cambié de ropa y me escabullí del hospital. Me tambaleé durante todo el camino y llegué unos minutos tarde al examen. El respetado anciano me observaba, viendo mi ropa y cabello desaliñados, mi rostro demacrado y mi retraso. Estaba algo disgustado. Reúnanse con vestimenta apropiada y buena disposición para mostrar respeto al profesor y a su obra. El antiguo profesor tuvo una muy mala primera impresión de mí. No hubo tiempo para explicar mucho. Me senté deprisa. Al coger el pincel noté que me temblaba la mano derecha del dolor. Aguanté ese dolor punzante y me obligué a terminar el cuadro. Por supuesto, no hubo ningún punto de inflexión. No logré superar la adversidad. Mi trabajo se estancó. El viejo profesor frunció el ceño durante toda la evaluación y finalmente se limitó a decir: los detalles están mal y ni siquiera dominas las habilidades básicas. Sus palabras fueron muy duras y me hicieron palidecer aún más. Las miradas de los demás, con un vago desprecio, se posaron en mí. Fingí estar tranquila y expliqué que mi pintura no había salido bien debido a mi lesión y a la ruptura de mi vínculo. Mostré mis excelentes calificaciones y trabajos anteriores y finalmente logré que el profesor me comprendiera. Dijo que mi perseverancia y dedicación eran dignas de respeto y decidió darme otra oportunidad cuando me recuperara de mi lesión. Pero lo interrumpieron. No sé quién fue, dijo Suben con desdén desde un rincón. ¿Cómo puedes creerle a alguien que garabatea los bocetos de su oponente para competir? Tenía mala fama en la escuela y todos los presentes lo repitieron. Así que me expulsaron. El anciano detestaba esas artimañas. Mi única oportunidad se había esfumado. Como era de esperar, Chase ganó el primer puesto y el profesor lo aceptó como su discípulo secreto. La familia Chase también ofreció un gran banquete para celebrarlo. Fue una escena glamurosa, con vestidos preciosos y peinados elegantes. Cuando me dieron de alta del hospital, no había nadie a mi alrededor. Mis padres estaban de viaje de negocios y todos mis amigos habían sido invitados al banquete en casa de la familia Chase. Solo caminé por la carretera en el frío invierno, mirando las marcas viales blancas en la intersección. El LS en Chase y yo éramos como esas dos marcas que corrían paralelas durante 20 años.
Entonces comenzamos a separarnos. A partir de ese momento él empezó a ascender mientras yo comenzaba a descender. Él se precipitó hacia el sol mientras yo caía al abismo. Chase se convirtió en discípulo de la figura más destacada. Muchos de los maestros influyentes, tanto nacionales como internacionales, fueron sus compañeros de mayor antigüedad. La escuela estaba orgullosa de él y le brindó numerosos recursos. Gracias a las plataformas, los contactos y su reputación, su trayectoria estaba destinada a ser un éxito rotundo. Tras graduarse, viajó al extranjero para continuar sus estudios y organizó sus propias exposiciones de arte. Cualquiera de sus obras se vendía rápidamente en subastas. No cabía duda de que alcanzó la fama y el éxito a una edad temprana y se convirtió en una deslumbrante estrella. En cuanto a mí, ni siquiera me gradué sin problemas. Me vi involucrado en un caso de fraude y fui acusado falsamente de plagio y trampa. La otra parte tenía todo tipo de pruebas, así que me expulsaron del colegio justo antes de graduarme. No había que pensarlo dos veces. Fue obra de Chase. Desde el incidente con Hang Nan, no ha dejado de vengarse de mí por todos los medios, consiguiendo que me expulsaran del colegio y usando sus poderosas influencias para silenciarme. Por otro lado, los padres de Chase se fueron al extranjero y le cedieron las acciones de la empresa familiar. Él se lo ocultó y utilizó la empresa de la familia Chase para perjudicar a la compañía de mis padres. La familia Chase era una familia adinerada y noble de la zona, una familia rica desde hacía generaciones y con una profunda herencia. Si bien mis padres comenzaron desde cero y lograron desarrollar la empresa hasta su tamaño actual con gran dificultad, sus cimientos no eran sólidos y pronto se vieron obligados a colapsar ante la competencia de la familia Chase. La cadena de capital del proyecto se rompió y la empresa quebró y entró en liquidación. Mi padre tenía muchas deudas y estaba muy endeudado. Para saldarlas vendimos todo lo que pudimos en casa. Nuestra familia se mudó al pueblo. Mis padres trabajaban día y noche sin descanso, ahorrando un poco cuando ganaban algo. Como la familia atravesaba una mala racha, claro que ya no podían permitirse apoyar mi carrera artística. Además me sentía marginado y no tenía ninguna posibilidad de progresar. Guardé mis trofeos y bocetos, tomé mi diploma de bachillerato y me lancé a buscar trabajos mal pagados, trabajando sin descanso para ayudar a mi familia y facilitarles las cosas a mis padres. A escondidas en la oscuridad de la noche no podía evitar sacar esos viejos dibujos y contemplarlos cuando mis padres no me veían. De vez en cuando tenía tiempo libre, también me escondía a dibujar, aunque no pudiera venderlos ni ganar premios. Seguiría fiel a ello. Era la pasión de mi vida, mi pilar espiritual y el único consuelo en mi vida de pobreza. Aunque la vida era muy difícil, por suerte toda la familia trabajaba unida y podíamos sobrellevarla. Por desgracia, la buena racha no duró mucho. Mi padre enfermó por exceso de trabajo en la obra. Ya llevaba tiempo sintiéndose mal. Tenía miedo de que mi madre y yo nos preocupáramos por el alto costo del tratamiento, así que no dijo nada y solo lo fue postergando. Como resultado, un pequeño problema se convirtió en uno grande. Una vez que enfermó, descubrimos que su enfermedad ya era muy grave y no había ninguna posibilidad de recuperación. Mi padre ni siquiera tuvo tiempo de comunicarnos sus últimas voluntades y falleció de repente y en una situación lamentable. Durante ese tiempo mi madre lloraba desconsoladamente todos los días hasta tener los ojos rojos. Yo me encargué sola de los preparativos del funeral. Al mismo tiempo, tuve que cuidar de mi madre para evitar que se suicidara. Tras superar por fin ese difícil momento, mi madre recayó. Era cáncer. Su estado mental era muy malo, lo cual afectaba su salud física. Como se suele decir, era una enfermedad del corazón. Trabajaba horas extras por la noche para ganar dinero, dedicaba tiempo a cuidarla, me preocupaban los gastos médicos y tenía que lidiar con todo tipo de cobradores que venían a casa. Cuando la vida estaba a punto de abrumarme, apareció Chase. Hacía mucho que no lo veía. Llevaba un reloj caro y un traje impecable hecho a medida. Sus cejas y ojos parecían mucho más maduros. Evidentemente, ya no estábamos en el mismo mundo. Llevaba una bolsa de bollos congelados baratos y de repente me sentí avergonzada. Todavía llevaba una vieja goma elástica en la mano. Entre todos los objetos valiosos que poseía, había una goma elástica que costaba apenas unos yuanes.
Obviamente era algo que Jian-nan había dejado. Todavía no podía olvidar a su primer amor, que murió cuando estaban profundamente enamorados. Chase vino a reírse de mí. Miró a su alrededor, observando los muebles viejos y destartalados, y me humilló con palabras hirientes. Finalmente dijo Fei, mi obsesión, puedo darte 1.000.000 de yuanes con tal de que aceptes una de mis condiciones. 1.000.000 de yuanes no significaba nada para mí antes, pero ahora era un salvavidas. Esa suma de dinero podría cubrir los gastos médicos de mi madre y saldar las deudas restantes. Apreté el asa de la bolsa de plástico roja que tenía en la mano y asentí con la cabeza gacha. Si tuviera el dinero, me gustaría llevar a mi madre a comer estofado. A menudo miraba con envidia a la familia de al lado que comía estofado, aunque nunca lo decía. Siempre lo llevé en mi corazón. La actitud de Chase era extremadamente cruel. Quería que destruyera con mis propias manos las manos que más aprecio, que destruyera las manos de un pintor genial para que jamás pudiera volver a pintar, que destruyera mi pasión, mi fe y mi pilar espiritual. Lo miré fijamente sin comprender. Se volvía cada vez más despreciable y cruel, usando cualquier medio a su alcance. Lo miré con voz fría, y le dije ¿qué? ¿Acaso no quieres? Sentía un torbellino de emociones. Finalmente, frotándome los ojos doloridos, dije, de acuerdo. Al final, no me lastimé con mis propias manos porque, cuando Chase vio mi indecisión e impaciencia, rompió un frasco de vidrio y me clavó el borde afilado en la mano con furia. Seguía con esa mirada feroz, mirándome con odio. Fei lo tuvo hasta que Pil W suspiró. Si no fuera por ti, Jian-nan no habría muerto. Si no fuera por ti, los dos seríamos muy felices y estaríamos juntos para siempre. Dijiste que solo le importaba el dinero. ¿Con qué derecho dices eso? Mírate ahora. ¿Acaso tú tampoco estás dispuesto a sacrificar tu dignidad por un poco de dinero? Simplemente estás celoso de que le caiga bien, así que la alejaste e incluso hiciste una grabación falsa para difamarla. Es una persona tan inocente y buena. ¿Por qué no les cae bien? ¿Qué derecho tiene ella a que no les caiga bien? Tenía el dorso de la mano sangrando y destrozado. Apreté los dientes y no emití ningún sonido. Tras desahogar su ira, Chase se calmó y me miró con frialdad. Fei, con la mirada satisfecha, suspiró, recuerda, te lo mereces. Luego se dio la vuelta y se marchó. Volvió a incumplir su promesa. Me destrozó las manos, pero no me dio el dinero prometido. Mi madre, arrastrando su cuerpo enfermo, fue a verlo indignada, pero los guardias de seguridad de la familia Chase la echaron. En un arrebato de ira, su enfermedad se agravó. Mis manos resultaron gravemente heridas, pero con suficiente dinero podrían recuperarse. No me veía capaz de gastar ese dinero y acudí a una clínica pequeña y barata para que me curaran las heridas. Después de que sanaron, mis manos siempre estuvieron débiles, blandas y temblorosas. Ya no podía sostener un pincel. Las cicatrices irregulares que tenían eran realmente feas. Mi familia no tenía dinero para el tratamiento, así que vendí todos mis trofeos para reunir los fondos para los gastos médicos. Cuando mi madre se enteró, se fue del hospital a escondidas y regresó a casa. Se negó a volver bajo ninguna circunstancia. Fingía estar tranquila, pero yo veía que su salud empeoraba cada vez más. Antes de fallecer, mi madre estaba ya muy delgada. Ese día fue sola al mercado y compró muchísimas verduras. Me llamó emocionada y me dijo que prepararía estofado cuando saliera del trabajo. Cuando llegué a casa, ya había fallecido. Había una comida exquisita en la mesa, y se notaba el cariño que le había dedicado quien la había preparado. Una vez más, me encargué yo sola de los preparativos del funeral. De vuelta en la casa, silenciosa y solitaria, lloré mientras comía sola el estofado, ya rancio. Más tarde morí en un incendio. Ese día, por casualidad, era el aniversario luctuoso de Jian-nan. Es difícil no sospechar que el incendio tuvo algo que ver con Chase. Antes de morir, creía que aún no había saldado mis deudas. Después de todo, sentí pena por mis padres y también por aquellos trabajadores que esperaban su salario para celebrar la fiesta de primavera. Me arrepentí una y otra vez de haberle dicho a Chase que se calmara cuando estaba a punto de hundirse aún más en el espejo. Fue gracias a mí que no se degeneró por completo.
Aprovechó mis oportunidades y luego alcanzó el éxito sin problemas. De hecho, gran parte de su éxito dependió de mí y de la familia Chase, pero él no se dio cuenta. Siempre pensó que era lo suficientemente bueno por sí mismo. Siempre me culpaba de haber alejado a Han-nan. Se creía demasiado. Falle, ¿me escuchas? Dijo la voz. La madre de Chase me devolvió a la realidad tras mis recuerdos. Me detuve un instante y luego la miré. Estaba frente a mí y en vez de eso intenté persuadirla, tía, no lo detendré. Si Chase quiere actuar de forma imprudente, mejor que te olvides de él. Claro que sus padres no podían renunciar a su hijo tan fácilmente. Al fin y al cabo, la numerosa familia Chase tenía que tener un heredero. Se sorprendió mucho de que dijera tal cosa. Sonreí con un significado ambiguo. Encontré un médico que no puede tratar a Chase. Con solo esa frase, la madre de Chase olvidó al instante todos los problemas que tenía con él. Se quedó atónita un buen rato, luego me apretó la mano con fuerza y preguntó con cautela y expectación, ¿de verdad? Claro que era cierto. En efecto, Chase tenía un hermano mayor. Hace 4 o 5 años, sufrió un accidente de coche al intentar salvar a Chase y quedó en estado vegetativo, en coma. Muchos inconscientemente ignoraron a este hijo mayor de la familia Chase. En su vida anterior, los padres de Chase dejaron de lado todos sus asuntos y viajaron al extranjero para que su hermano mayor recibiera tratamiento médico. Encontraron un médico excelente que pudo ayudar al hijo mayor a despertar cuanto antes. Cuando por fin se sintieron aliviados y regresaron al campo para ver cómo estaba su hijo menor, descubrieron que Chase había arruinado a sus antiguos amigos, la familia Fight. Para entonces mi madre ya había fallecido. Cuando la madre de Chase se enteró de la trágica situación de su amigo, me arrastró furiosa a buscarlo. En cuanto se encontraron, lo abofeteó varias veces y lloró desconsoladamente. Debería haberte ahogado al nacer para que tu hermano no estuviera medio muerto por salvarte y para que la familia Fight no sufriera esta humillación. Por estas palabras, se deduce que a Chase valoraban más a su hermano mayor. Tras su renacimiento, envié gente a buscar a ese excelente médico. Con tal de que su hermano despertara, a la familia Chase no le importaría tanto Chase. No sería imposible abandonar a un niño estúpido y testarudo. Sin el apoyo económico y el poder de la familia, Chase no era nadie. Jane-nan acudió en privado al padre, la madre y a mí de Chase para pedirnos dinero, y como era de esperar, todos se lo negaron. Entonces ella se enfadó y volvió para incitar a Chase a que se enfrentara a sus padres. Chase volvió a gritar que no dejaría que su novia participara en el banquete familiar, ya que sus padres no la aceptaban. Cuando dijo que se escaparía de casa con Jane-nan, sorprendentemente, la madre de Chase no impidió que su marido lo regañara. Esta vez el padre de Chase golpeó la mesa. Vete si quieres. ¿Quién te lo impide? No vuelvas cuando te vayas, desgraciado. Chase no esperaba que reaccionaran así. Desde niño su familia lo había consentido y mimado. Estaba tan acostumbrado a su amabilidad que la daba por sentada. Si eran un poco amables con él, se enfadaba y se resentía. Esa noche Chase tuvo un berrinche. Empacó sus cosas. Al final, nadie lo detuvo. Los padres de Chase incluso contrataron a un abogado y, de manera inusual, le pidieron que firmara un acuerdo. Si quería irse, debía romper todo vínculo con la familia Chase para siempre. Chase firmó sin pensarlo 2 veces. Agarró a la tímida Jane-nan, cerró la puerta de golpe y se marchó. Al pasar junto a mí, que observaba la escena desde un lado, frunció el ceño. ¿Qué haces aquí? Antes de que pudiera responder, me miró con desdén y me preguntó, ¿qué pidieron que me convencieras de cambiar de opinión, feto me atome? Lo miré de arriba a abajo con atención y solté una carcajada. No te hagas ilusiones. Nadie quiere convencerte, Chase. Crees que me gustas mucho y que estoy celosa de Jane-nan, y por eso ayudo a tus padres a separarlos para crear oportunidades para mí. ¿Crees que todo el mundo es malo y quieres separarlos para que no estén juntos, y que por amor superan obstáculos y dificultades, siendo tan románticos y conmovedores? ¿Te crees tan genial, un genio, y que seguro que triunfarás en el extranjero? ¿Crees que Jane-nan te ama de verdad? La expresión de Chase cambió y su tono no era bueno. ¿Qué quieres decir exactamente?
Quiero decir que nunca me has gustado. Tu amor es infantil, pretencioso y moralista. Sin la familia Chase, no eres nada. Jane Nan no te quiere. Ella solo ama tu dinero. Como miembro de una familia rica de segunda generación, tarde o temprano te arrepentirás. Solo entonces comprenderás lo ridículo que eres hoy. Chase recibió un fuerte golpe. Su rostro se puso verde y luego rojo. Replicó en voz alta, tú tampoco me has caído nunca bien. ¿A quién le importa lo que te guste? Deja de difamar a Jane Nan. Es una persona tan inocente y bondadosa. Nada que ver contigo. Sin ustedes estorbando, Jane Nan y yo seremos muy felices. Esperen a que les dé una bofetada. No me arrepentiré. Ya verás. Chase repitió la frase, luego se dio la vuelta, agarró a Jane Nan, subió al coche y se marchó. Oí que abandonáronse a ese mismo día. No sé a dónde fueron, pero hicieron todo un espectáculo al abandonarlo todo. Esta vez, Chase por fin cumplió su deseo, lo dejó todo para huir de casa con esa pobre e inocente chica. Cuando el director y los profesores del colegio se enteraron, solo sintieron lástima por un momento. Debido a las calumnias que Chase había proferido contra mí, su reputación entre profesores y compañeros no era buena. Perder a un alumno talentoso pero moralmente corrupto no fue tan lamentable. En este mundo hay demasiada gente talentosa. Para que una persona triunfe, el talento por sí solo probablemente se quede en un éxito efímero y termine siendo una persona del montón. Solo con trabajo duro, oportunidades, plataformas, recursos, una estética armoniosa y todos los aspectos adecuados, se puede alcanzar una meta brillante. A esto se le llama genio en el sentido secular. Y la elección suele ser más importante que todo eso. Cuando Chase decidió enloquecer por amor, yo decidí practicar y practicar sin cesar. Finalmente incumplió su sueño y llegó el examen importante. Esta vez iba vestida apropiadamente con un maquillaje ligero y delicado, y usé mis manos suaves e intactas para pintar este cuadro. Pincelada a pincelada, con calma y solemnidad. Cuando los profesores vieron mi obra, no dejaron de elogiarla. Sabía perfectamente que merecía ser el campeón. Ese debería haber sido mi momento de gloria. Fui a la casa de mi nuevo maestro para conocer a mis hermanos mayores y también celebré mi propio banquete de aprendizaje. Me hice famosa y estuve en el centro de atención. Cuando todo terminó, nadie notó que salí sola, me senté en cuclillas al borde del camino y me dejé llevar por el viento frío. De repente, camino a Mai, sentí ganas de llorar. Si mi vida hubiera sido tranquila hasta el final, el resultado de esta competición, ganar o perder, no habría tenido tanta importancia. Pero en mi vida anterior, fue a raíz de esta competición que empecé a caer y no pude recuperarme, me llené de remordimientos. Por eso creo que es muy importante, casi una obsesión inexplicable. Ahora que mi destino ha sido sellado y mis arrepentimientos han sido expiados, por fin siento un alivio que me hace querer llorar. ¿Por qué lloras? ¿Acaso no es esta la victoria que más anhelabas? Al levantar la vista, un hombre apuesto y amable con bata de hospital y marcas de agujas y moretones aún visibles en sus manos y pies pálidos, sostenía un ramo de flores y me entregó un pañuelo de papel blanco impoluto. Sus ojos estaban fijos en mí, profundos y silenciosos. Me costó darme cuenta de que era Zen, el hermano mayor de Chase. Cuando Chase estaba en el instituto, una vez tuvo un ataque de locura. Cogió un caballete y salió corriendo a la carretera en busca de inspiración y casi lo atropella un coche. Su hermano, que había ido a buscarlo, lo apartó, por lo que Zen fue quien recibió el golpe. Quedó gravemente herido y en estado vegetativo. Cuando la noticia se extendió por la escuela, rompió el corazón de muchas jóvenes. En aquel entonces Zen fue elegido por todos como el alumno más guapo de la escuela. Era como un primer amor. El anciano patriarca de la familia Chase aún vivía. Zen fue criado por el propio maestro y recibió una educación rigurosa. Su excelencia era tal que resultaba impecable. Sin duda era el heredero de la familia Chase, mientras que Chase fue criado por sus padres. No esperaban que heredara el negocio familiar y lo dirigiera, así que simplemente le permitieron aprender pintura y siempre lo mimaron y consentieron, lo que moldeó su personalidad actual. Comparados, uno estaba en las nubes y el otro en la tierra.
Por eso, aunque los médicos decían que las probabilidades de que Zen despertara eran mínimas, los padres de Chase hicieron todo lo posible por encontrar a alguien que lo tratara. Zen despertó del hospital sin avisar a nadie. Vestido con una bata de hospital, vino a buscarme y consiguió un ramo de flores por el camino. Esta vez no se perdió mi banquete de iniciación. La última vez que mi familia organizó un banquete tan importante fue cuando ingresé a la escuela y, por casualidad, también era mi cumpleaños. Mis padres me organizaron una gran ceremonia de mayoría de edad y un banquete de bienvenida a la universidad. Zen no llegó a tiempo. Tuvo un accidente de coche de camino aquí, entró en coma y nunca despertó. Quedé tan traumatizada que desde entonces, no he vuelto a celebrar banquetes en fechas importantes. Hasta esta cena. Tras la marcha de Chase, sus padres se sintieron algo incómodos al principio. Pero con el tiempo se acostumbraron. Con Zen cerca, se sentían tan culpables que se dedicaron a allanarle el camino. Zen terminó sus estudios a una velocidad vertiginosa y luego se hizo cargo de la empresa familiar. Acompañé a mi maestro a realizar exposiciones por todo el mundo, me dediqué a mi proyecto de fin de carrera y después solicité plaza en universidades extranjeras para continuar mis estudios. Nadie se atrevía a mencionar al inútil hijo menor de la familia Chase. Hasta que, al regresar a China, vi por casualidad a una persona muy parecida a él en la calle. Chase estaba lejos de la familia Chase, mirándonos de vez en cuando como si dudara sobre algo. Tenía el pelo largo y revuelto, la barba descuidada, la ropa arrugada y ya no usaba esos accesorios llamativos. Se veía realmente desanimado y sin esperanza. Chase quizá pensó que no podríamos encontrarlo una vez que se fuera de California. De hecho, alguien lo había estado vigilando en secreto y todos lo sabíamos. Es que hacía mucho que no le prestaba atención. Tras enterarme un poco de la situación, comprendí por qué había vuelto a vagar por ahí. Chase le dio un soborno a Zhang Niu y lo llevó a otra gran ciudad. Al principio, el dinero de su tarjeta bancaria no fue bloqueado. Ambos llevaban una vida bastante despreocupada. Se alojaban en la suite presidencial de un hotel en el centro de la ciudad. Ya no tenían que ir a la escuela y nadie los supervisaba. Por fin, eran libres y podían hacer lo que quisieran. Se casaron sin formalidades. Conducían deportivos por las calles a diario, pedían los vinos y bares más caros, reservaban el cine entero para ver películas y, de repente, viajaban en avión al otro lado del mundo para comer. De hecho, la madre de Chase le transfirió en secreto una gran suma de dinero a su tarjeta bancaria antes de que se fuera. Si no la malgastaba, le alcanzaría para vivir con lujos el resto de su vida. Pero, por desgracia, lo malgastó. Viviendo de su capital, pronto se quedó sin dinero. En aquel momento, Chase no se percató de la gravedad del problema y no le dijo a Zhang Manman que se estaba quedando sin fondos. Vendió todos sus valiosos relojes, joyas y artículos de lujo para mantener el elevado estilo de vida de Zhang Nannan. Tras luchar por sobrevivir un tiempo, Chase descubrió que su tarjeta ya no funcionaba. El dependiente lo miró con desprecio. Por primera vez en su vida, fue humillado por dinero. Chase debió sentirse sumamente avergonzado y sufrir mucho en ese momento. Sus vidas se volvieron cada vez más complicadas. Su residencia pasó de ser una amplia suite presidencial a un apartamento y luego a una casa alquilada. Ahora vivían hacinados en un espacio compartido. Por supuesto, su comida, ropa y transporte no se podían comparar con los de antes. Sin embargo, Zhang lo sabía, y a Jilan se le había despertado el apetito. Incluso exigió que las bolsas para hacer la compra ocasional fueran artículos de lujo. Quería lo mejor en todo y no podía aceptar haberse vuelto tan pobre de repente. Así pues, los dos, que una vez estuvieron dispuestos a abandonarlo todo por amor, empezaron a discutir por nimiedades. Zhang lo conocía bien y lo despreciaba por su incompetencia, burlándose de él por fingir ser un joven amo sin dinero. Empezó a agregar hombres a sus contactos en línea con frecuencia y a coquetear con ellos. Cuando Chase se enteró, al principio se sintió un poco culpable, pero después ya no le importó y no lo ocultó. A menudo no volvía a casa por la noche. Entonces Zhang se enteró y se lió con otro hombre rico. Sin embargo, aquel hombre rico era viejo, feo, estaba a punto de desmayarse, suspiraba y estaba gordo. Chase, en cambio, era guapo, talentoso y, después de todo, provenía de una buena familia.
Zhang lo sabía perfectamente y no quería dejar escapar a ninguno de los dos, así que aprovechó la oportunidad. Chase sufría mucho. Su amiga BR, que a sus ojos había sido tan inocente, amable y encantadora, había cambiado de repente por alguna razón. Se había vuelto interesada, vanidosa, y dejaba escapar un suspiro y una felicidad efusiva. Cuando la vio con aquel anciano, sintió que ella también olía a él. Discutieron 3 veces al mes. Cuando salían, Chase fingía que seguían siendo tan cariñosos como antes. No quería admitir que en realidad no había vivido bien después de huir de casa. Más tarde Zhang se enteró y quedó embarazada. Chase estaba muy feliz, pero no tenía dinero para mantener a un hijo en ese momento. Había abandonado los estudios y su educación universitaria había sido en vano. Con solo un diploma de bachillerato, no pudo encontrar ningún buen trabajo. Tampoco tenía ninguna habilidad para ganarse la vida. Chase tuvo que volver a pintar. En el pasado, sus cuadros eran muy valiosos. Tenía mucha confianza en sí mismo. Sin embargo, cuando pintó uno tras otro y nadie quiso comprarlos, se dio cuenta de que al no ser apreciados por nadie, sus cuadros no valían nada. En el mundo del arte la perspicacia es más importante que el talento. Solo cuando se tiene una reputación se reconoce el verdadero potencial. En el pasado fue uno de los mejores alumnos de la prestigiosa Academia de Arte. Se hizo famoso a una edad temprana. Las figuras más destacadas del sector fueron todos sus profesores. Con el apoyo de su familia, por supuesto, otros estaban dispuestos a mostrar respeto a la familia Chase y a la escuela, e invertir en una posible inversión coleccionando sus pinturas. ¿Y si su valor se duplicara en el futuro? No tenía talento, pero no era nada. Incluso su talento había perdido su vitalidad, y se había vuelto inerte debido a sus habilidades oxidadas y su vida miserable. Además, cuando estaba en la escuela difamaba a sus oponentes, faltaba a clases y reprobaba exámenes. Con semejante historial, nadie lo apreciaría. Al fin y al cabo, este es un ámbito donde la reputación es fundamental. Qué doloroso fue para el hijo predilecto del cielo caer del altar, tal como me sucedió a mí en mi vida anterior. Chase, ya casi al final de su robo, tomó un autobús de regreso a la ciudad y vagó lejos de su casa durante varios días. Quería seguir adelante, pero no se atrevía. Finalmente, cuando se dirigía a Felbiel, fue la niñera quien salió a comprar víveres y lo encontró, el joven M. Chase. Zen, ¿qué haces aquí? Al ser descubierto, Chase sintió el impulso de huir. Justo cuando se dio la vuelta, se detuvo con gran dificultad. La niñera avisó a la familia Chase. Los padres de Chase no querían verlo. Ni siquiera sus tíos. Solo Zen, a pesar de su apretada agenda, envió a alguien a recogerlo. En el discreto y lujoso salón de recepción de estilo chino, le sirvió con sus propias manos una taza de té de primera calidad. ¿Quieres irte a casa?, preguntó. Ejecutivos, secretarias y funcionarios rodeaban a Zen. Su tono era suave y pausado, y no dudó en mencionar el escándalo familiar delante de todos. Antes de que Chase pudiera reaccionar al despertar su hermano mayor, todo el valor que había reunido se desvaneció con una leve frase. De repente se sintió fuera de lugar con una inexplicable sensación de inferioridad en el pecho. Pero en apariencia se mantuvo firme y se negó a ceder. ¿Quién dijo que quiero volver? Ya no pertenezco a la familia Chase. Solo estoy aquí para llevarme lo que dejé. Zen lo miró, luego observó la bruma que cubría la taza de té y dijo, entonces tienes que ir con Fei. Poco después de que Chase se marchara a una noche al despertarse, su madre pidió que se llevaran todo lo que Chase no se había llevado. Convirtió la habitación en un trastero. Desde entonces no quedó rastro de él en la familia. Supongo que ella también renació y Annie metió todas sus cosas en el estudio original. Después de cerrar la puerta con llave, nadie volvió a entrar. Y resulta que yo aún conservaba la llave de repuesto. Así que le abrí la puerta. Chase pareció avergonzado de verme y se negó a hablarme en todo momento. Me quedé a un lado, observándolo rebuscar y llevarse las pocas cosas de valor que no se había llevado antes. Incluso guardó los trofeos que había ganado desde niño. Después de revisar todo, finalmente no pudo evitar decir, ¿por qué no te vas? Me quedé allí mirándolo todo el tiempo.
Parpadeé y sinceramente estoy aquí para reírme de ti. En realidad, la niñera también tenía la llave, así que no era necesario que viniera a verme. Zen me dijo que solo quería reírme de él y que lo mandara conmigo. Además, con una sola frase logré que perdiera la compostura. Chase estaba tan furioso que su rostro se puso rojo. Le costó mucho articular unas pocas frases. Entonces te decepcionarás. Estoy bien. Soy nuevo, no, y me casé hace mucho. Ella está embarazada. Pronto tendré un bebé precioso. Nuestra familia de 3 es muy feliz. De hecho, si uno escuchaba con atención, no había mucha seguridad en sus palabras. Chase estaba decidido a no admitir que llevaba una mala vida y se aferraba con fuerza a los últimos vestigios de orgullo y autoestima. Me di cuenta de la situación, pero no lo denuncié y me fui antes que él. Las cámaras de vigilancia mostraron que Chase permaneció en ese estudio durante mucho tiempo y no se demoró. Pintó un cuadro allí y de repente se percató de que no podía crear la atmósfera que buscaba, así que lo destrozó. Tomó varios traslados desde la zona de villas en la ciudad y finalmente regresó a una pequeña habitación de color rojo oscuro en el casco antiguo. Su vecino era un estudiante que se preparaba para un examen y leía un libro junto a la cama. La insonorización era deficiente. Los gritos de los puestos de comida callejera y el ruido de la cocina en el edificio de enfrente eran tan ensordecedores que resultaban realmente molestos. Yon Nguyen regresó muy tarde otra vez, oliendo a cigarrillos y alcohol. Chase tuvo otra fuerte discusión con ella. Al día siguiente, al levantarse, tuvo que preocuparse por ganarse la vida de nuevo y vendió todas las cosas valiosas que había usado antes, incluyendo sus trofeos ganados con tanto esfuerzo. Tras conseguir algo de dinero, por fin pudo respirar tranquilo. Sin embargo, esa noche, debido a que Jane Nguyen había usurado un bar a su nombre a sus espaldas, fue golpeado por un grupo de gamberros. Jane Nguyen no se atrevió a aparecer. Chase yacía casi muerto en el hospital, incapaz de pagar los gastos médicos y obligado a abandonarlo antes de tiempo. Permaneció en la oscura habitación alquilada, con fiebre alta y aturdido. Parecía haber visto a Jane Nguyen y haber regresado de visita. Al día siguiente, algo más sobrio, descubrió que Jane Nguyen había huido con el dinero y no le había dejado ni un centavo. Tras sufrir una fiebre alta, Chase finalmente se recuperó. Arrastrando su cuerpo maltrecho y enfermo, apareció frente a la casa de la familia Chase. En cuanto vio a alguien, se derrumbó y lloró desconsoladamente. El orgullo y la autoestima que tanto se había esforzado por mantener también se desvanecieron. Chase finalmente tuvo que admitir que se arrepentía. Se arrepentía de haber abandonado a sus padres y todo lo que tenía en mente por una mujer que solo buscaba su dinero. Finalmente comprendió la verdadera naturaleza de Yon Nguyen y rechinó los dientes de odio. Fue una lástima que antes hubiera estado tan ciego y creyera que aquella mujer era inocente. En su vida anterior, lloró desconsoladamente porque Yon Nguyen lo descubrió y rompió con él. Ahora lloraba desconsoladamente porque se arrepentía de haberse enamorado de Yon Nguyen. Chase, sin pudor alguno, se quedó frente a la casa de la familia Chase y esperó a que su madre regresara. Dijo que se arrepentía y que quería irse a casa. Quizás en el fondo Chase aún creía que si quería volver, la familia Chase lo aceptaría. Nunca había considerado otra posibilidad. Por eso, cuando la madre de Chase respondió fríamente, «Ya has roto lazos con nosotros. Es tu propia decisión», se sintió profundamente conmovido. Chase estaba conmocionado, horrorizado, no podía creerlo. Luego empezó a balbucear. «No, mamá, quiero irme a casa». «¿Por qué no me dejas volver? ¿Qué derecho tienes a impedirme regresar?» Chase había sido un cretino desde niño. No era consciente de la bondad que los demás le mostraban ni la valoraba. Tampoco se daba cuenta del daño que causaba a los demás. Cuando les habló con dureza a sus propios padres por ser un extraño, no se dio cuenta de que incluso sus parientes más cercanos, si se lo reprochaban una y otra vez, terminarían completamente desanimados. En su vida anterior, después de que la madre de Chase lo abofeteara varias veces, los internó a la fuerza en una residencia de ancianos y los puso prácticamente bajo arresto domiciliario. Porque el poder en la familia ya estaba en sus manos y sus padres no podían controlarlo. Por supuesto, él no tenía la capacidad para manejar las cosas.
En poco tiempo destruyó por completo los cimientos familiares, construidos durante décadas. ¿Cómo no iba a estar desconsolada la madre de Chase? Contrario a lo que Chase esperaba, que su familia lo recibiría con alegría una vez que cambiara de opinión, nadie lo recibió de vuelta. Lo echaron los guardias de seguridad de la familia Chase, igual que cuando mi madre fue a buscarlo y la echaron en mi vida anterior. Por alguna razón, Chase me bloqueó el único camino que tenía para volver a casa. Quería que yo intercediera por él ante sus padres. Pero claro que me negué. Me reí de él. ¡Qué engreído eres! ¿Crees que sigues siendo el Chase de mi infancia? Antes la verdad es que nunca me había caído bien Chase. Me desagradaba un poco su carácter. La amabilidad que le demostré antes solo nacía del cariño que le tenía. Antes, cuando otros intentaban emparejarnos y yo no me oponía, era simplemente porque él era el más adecuado. Aquel antiguo afecto ya se había agotado. Pero mi repugnancia hacia él crecía cada día más. Sin embargo, él no lo creía. Chaz seguía pensando que yo le gustaba. Me lo prometió con seriedad. Faye, ¿no me prometiste ir a ver a los Maple Leafs conmigo? Sé que te gusto. Antes pensaba confesarte mi amor después de que te graduaras. No esperaba retrasarlo. Ve a hablar con mis padres. Siempre te han considerado como a una hija. Tus palabras tienen más peso que las de mi hermano y las mías. Cuando regrese con la familia Chase, te confesaré mi amor. Vayamos juntos a ver los Maple Leafs y estemos juntos para siempre, sí. Me dio tanto asco que me dieron ganas de vomitar. No te hagas ilusiones. Me siento desafortunada hasta al verte. Chase se quedó paralizado un instante. No siguió rogándome que intercediera ante sus padres. En cambio, se emocionó inexplicablemente. Entonces se enfadó, me echó la culpa y me interrogó. ¿Por qué no me convencisteis antes, cuando estaba a punto de irme con John Nguyen? ¿Por qué ninguno de vosotros me detuvo? Oí que Hayan conocía a Andu y que os pidió dinero antes, diciendo que se iría cuando lo tuviera. ¿Por qué no se lo disteis? En su exaltación, se abalanzó sobre mí e intentó agarrarme del brazo. Me daba pereza discutir con él. Saqué una pistola eléctrica de mi bolso y lo aturdí. Luego le di 2 patadas y me fui. Al día siguiente, tras haber satisfecho mi obsesión, Chase me detuvo de nuevo. Pero esta vez estaba mucho más tranquilo, o mejor dicho, mucho más callado. Simplemente me miró sin decir palabra. Sus ojos eran muy complejos y lo que dijo también resultaba desconcertante. Dijo, la última vez que fui al estudio a recoger mis cosas, encontré un pelo que habías dejado allí. Antes pasabas todo el día ahí dentro. Siempre tenías hambre y te parabas a escondidas a comer algo en cualquier rincón. Te gustaban las flores y plantabas todo tipo de flores y macetas por todas partes. De hecho, te encantaba esa belleza desordenada y hermosa. Tus pinturas también eran así. De hecho, cuando entré en ese lugar ese día, me sentí muy incómodo. No era como lo recordaba. Dentro había todo tipo de cachivaches amontonados y cubiertos de polvo. Tu parte estaba demasiado vacía. Sentía que también había un vacío en mi corazón. Creo que nunca llegué a comprender lo que significabas en mi vida. Tu presencia ha sido tan larga que ya no la sentía. Cuando me di la vuelta y no te vi, sentí un vacío inmenso. Lo miré fijamente durante un rato. Entonces comprendí y pregunté con seguridad, Chase, ¿has renacido? Hizo una pausa y no refutó. Dijo, lo siento. Lo que dije ayer fue ridículo. Ahora él lo sabe. En mi vida anterior, lo convencí y lo detuve, pero solo confió en Yeon Mui-jun, y se vengó de mí con furia. Pero no necesitaba sus disculpas. Por mucho que se disculpara, no significaban nada para mí. Lo que necesitaba era su considerable venganza. No necesitaba sus disculpas. Buscaría justicia por mi cuenta, ya fuera en mi vida pasada o en esta. No lo tendría fácil. Ya me había vengado de él en mi vida anterior. En aquel entonces, arrepentida, la madre de Chase me compensó con todas las joyas y propiedades familiares. No sentí ninguna lástima y las cambié directamente por dinero. Me fui de gira al extranjero.
Cuando regresé ya me había sometido a cirugía plástica, había cambiado mi apariencia y tenía una nueva identidad. Mi nuevo aspecto era 7 veces similar al de Jane Nguyen. Bajo mi influencia deliberada, Chase me tomó como sustituta. Cuando se enamoró profundamente de mí, lo abandoné y lo vi arrodillarse bajo la intensa lluvia, suplicándome como un perro. Me alié con otros en Chase Valley para quitarle sus acciones, provoqué un accidente automovilístico para dejarlo paralítico y confinado a una silla de ruedas, y le inutilicé las manos para que ya no pudiera pintar. Cuando perdió tanto su fortuna como su salud, tomé la iniciativa de contárselo todo. Chase se enfureció tanto que prendió fuego a mí para quemarme viva, queriendo morir conmigo. Por supuesto, no lo consiguió. Él ignoraba que se habían recopilado pruebas de su crimen desde el principio. Tras mi muerte seguramente lo condenaron a muerte o pasó la vejez en prisión. Yo quería que se fuera y sufriera de por vida. Tras renacer sorprendentemente, Chase no me guardaba el menor rencor. Al contrario, a menudo me miraba con una expresión de comprensión y profundo cariño. Al principio, no me gustaba verlo en esta vida. Ahora me caía aún peor. Así que le ayudé a recuperar a Zhang Nannan. Zhang Nannan se vio obligada a regresar y ver a Chase. Se sentía muy culpable y fingía valentía. Chase, ¿por qué eres tú? Cuando Chase la vio, solo sintió asco y rabia. Nadie podía detenerlo. Se abalanzó sobre ella y la agarró del cuello. ¿Cómo te atreves a volver? ¿Acaso no me has engañado ya bastante? Zhang Nianduan entró en pánico. Suéltame. Estoy embarazada de tu hijo. Ni siquiera un tigre se come a su SCBS. Chase dudó un instante. Observé el espectáculo y eché leña al fuego. Ella cometió un error hace mucho tiempo. La relación con ese viejo fue demasiado intensa. Chase se enfureció aún más al instante y apretó con fuerza su agarre. Le había dado a Zhang Nuanan un spray de pimienta de antemano. La acorralaron y lo rociaron. ¿Todavía tienes la desfachatez de culparme, Chase? Si no fuera por tu arrogancia e incompetencia, ¿habría tenido que recurrir a ese viejo? Todo es culpa tuya. Entonces los dos empezaron a pelearse. Parecía que ambos deseaban poder matarse. Recordé la última vez que los vi a los dos en este estudio polvoriento. Uno garabateaba juguetonamente por todas partes con un pincel y el otro lo besaba con cariño, diciendo que era un castigo. Chase y Zhang Nuanan aún no tenían el certificado de divorcio. Los obligaron a permanecer atados, enredados y consumidos mutuamente. Tras el divorcio, a Chase le rompieron las manos los hombres enviados por el amante de Zhang Nianan y lo arrojaron junto a un basurero. Zhang Nianan desapareció de nuevo. Después supe que Zhang Nuanan se había lastimado el cuerpo y que el anciano, al enterarse de que no podía tener hijos, la abandonó sin dudarlo. Zhang Nuanan había dependido económicamente de hombres durante su juventud y no tenía cómo ganarse la vida. Finalmente se convirtió en prostituta en un club y murió de una enfermedad de transmisión sexual. Ya había alejado a las personas que habían estado vigilando a Chase en secreto. Hacía mucho que no lo veía. Tras finalizar mis estudios y regresar a China, acepté un puesto en mi universidad. Solía volver con mi maestro para impartir clases. En algunas ocasiones, me pareció ver a alguien muy parecido a Chase merodeando por el campus. Estaba completamente sucio. Tenía las manos dobladas de forma anormal. Rebuscaba con dificultad entre las botellas de plástico del cubo de basura. Cuando me vio, se quedó paralizado. Con sus manos discapacitadas, tensó inconscientemente el agarre sobre la bolsa de plástico. Recordé mi vida anterior, cuando llevaba una bolsa de bollos fríos y apestosos y me topé cara a cara con el glorioso Chase. En ese momento apreté con fuerza la bolsa de plástico. La voz anciana pero lúcida de mi amo resonó, Nefe. ¿Qué miras? Tu trasero pegajoso te espera impaciente en el coche. Date prisa y vete. Hay un coche de edición limitada aparcado en la entrada de la universidad. Los estudiantes ni siquiera miran por dónde caminan. No muy lejos, Zen no oyó a mi maestro burlarse de él por ser demasiado pegajoso. Cuando me vio observándolo, esbozó una leve sonrisa y adoptó un aire noble y distante. Reaccioné, sonreí, intercambié algunas palabras con mi amo, me despedí y subí al coche.
No volví a mirar atrás.